Milagro profético. Libérate en 40 días del pacto y manifiesta el sagrado propósito de IVINO en el pequeño pueblo de Santa Fe. La fe vibraba en cada rincón. Una fe tan palpable que los murmullos reverberaban por las calles empedradas, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe era el faro de esperanza para todos. María, con su devoción inquebrantable, era un claro ejemplo de esa fe. Cada mañana, sin falta, se arrodillaba frente al altar, sus manos entrelazadas clamando un milagro que parecía distante. Pero, aquel día, una sombra se cernía sobre su hogar, su pequeño Miguel, su razón de ser, empezaba a desvanecerse. Los médicos no ofrecían respuestas, y el dolor que atormentaba el pecho del niño pareció robar la luz de sus ojos. María, con cada visita al hospital, se sintió que su esperanza se desvanecía un poco más. Sin embargo, en medio de su tormenta, no se dio por vencida. Virgencita, dame fuerzas, suplicaba, y las lágrimas caían por sus mejillas, alimentando la tierra de su fe. De repente, un grupo de madres la rodeó, cada una compartiendo sus propias historias de sufrimiento y fe. Ese círculo de oración se tornó en un faro de luz, y juntas suplicaron un milagro. ¿Por qué no buscamos a un sanador?, le sugería su familia entre murmullos de preocupación y desconfianza. Pero cada vez que lo intentaban, María les respondía con un corazón ardiente: la Virgen nos escuchará. Yo creo. Como si el cielo la estuviera guiando, un anciano del pueblo, ojos llenos de sabiduría, se acercó un día y le susurró al oído una antigua profecía: 40 días de oración, y tus cadenas se romperán. Con ese susurro, la llama de la esperanza se avivó. María se sumergió en un fervor espiritual como nunca antes había sentido. La iglesia resonaba con cantos de súplica, y la serenidad de los murmullos unía a todos en un clamor colectivo. ¿Cómo se alzaban las voces? El que confía en Dios jamás queda desamparado. Pero el miedo comenzaba a arrastrar las alas de su fe. ¿Y si no recibo respuesta? ¿Y si es en vano?, se preguntaba en silencio. Una noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas como ojos vigilantes, la vigilia se acercaba. La iglesia, vestida de velas titilantes, proyectaba sombras que danzaban en la oscuridad. María, en pie frente al altar, podía sentir la presencia celestial rodeándola. Con el corazón palpitante, se unió al coro de voces temblorosas y fervorosas. Virgen de Guadalupe, escucha mi clamor. Rescata a mi hijo y libera a mi familia. La atmósfera se volvió densa, y un silencio reverente llenó el espacio. Pero de repente, una paz inmensa la envolvió. Donde había desesperación, ahora había confianza. En medio de sus súplicas, sintió como Jesús mismo la abrazaba. ¿Podría ser verdad lo que decía el anciano? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras los cánticos se intensificaban, la sensación de una intervención salvadora se hizo palpable. María, con los ojos cerrados y el corazón abierto, aguardaba por la respuesta divina. ¿Cumplirás esta profecía? ¿Rescatarás a mi hijo y liberarás a mi familia de este oscuro pacto? La tensión era fuerte. El aire estaba lleno de susurros celestiales, y el silencio parecía contener una respuesta en sus brazos, una respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Qué milagro se avecinaba en los cielos? La paz que había invadido a María no era común. Era como si las almas de aquellas madres en oración, unidas en un solo corazón, la abrazaran con ternura. Fuera de la iglesia, las estrellas brillaban como promesas de amor divino, y en ese espacio sagrado, la voz de la comunidad resonaba poderosa, pero algo más profundo comenzaba a despertar dentro de ella. La certeza de que el milagro no se limitaba solo a ella, era algo que todos necesitaban. Desde su hijo hasta cada persona que había escuchado su grito de auxilio. La fe colectiva comenzaba a crear un terreno fértil para la esperanza, y María,
sintiéndose parte de este todo, se dejó llevar por los ecos de súplicas. Esa noche, los miedos que habían estado anclados en su corazón empezaron a diluirse. Con cada oración, el peso sobre su pecho se volvía más ligero, y una luz interior comenzaba a brillar. En un momento de claridad, mientras la congregación entonaba la oración más dulce, su corazón palpitó con la verdad de las palabras de la profecía: 40 días de oración. Podía perder su hijo, lo temía, pero no iba a perder su fe. A la mañana siguiente, María decidió poner en práctica su promesa. Se despertó más temprano que de costumbre, la luz del amanecer proyectaba sombras largas que danzaban en su habitación. Se vistió con un fervor renovado y, antes de salir, vio una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. La miró a los ojos y con una voz clara pronunció: «Hoy inicia el primer día de nuestra liberación. Mi fe será el puente a la respuesta, ni duda ni miedo me detendrán». El día avanzó y Santa Fe seguía recibiendo las bendiciones de la luz cálida del sol, pero algo parecía diferente. Los habitantes del pueblo, al ver a María, notaron su radiante energía. Se acercaron, le preguntaron cómo estaba, y ella no dudó en compartir su misión: «Estamos en un viaje hacia la libertad. Necesitamos orar, y les invito a que se unan a mí en este camino espiritual». Con cada palabra, María atraía a más corazones hambrientos de esperanza. La fe de su pueblo crecía, y las madres que una vez la rodearon en la oración empezaron a acercarse nuevamente. Cada encuentro fue un nuevo aliento. Juntas, empezaron a preparar un encuentro, un rosario diario en la iglesia, donde cada súplica se convertiría en un ladrillo en el camino a la sanación. Las noches de oración se hicieron rituales sagrados. La iglesia se llenaba con el murmullo de las madres, abuelitas y jóvenes que se unían en la lucha por esta causa. Una energía palpable flotaba en el aire. Con cada día que avanzaba, la comunidad se fortalecía, y la esperanza se volvía contagiosa. Pero, sin embargo, el miedo aún acechaba en los rincones del alma de María. Mientras iluminaba el rostro de aquellos a su alrededor, la pregunta seguía golpeando en su pecho: ¿es suficiente? ¿Qué pasará si el milagro tarda en llegar? En su interior, una batalla entre la angustia y la fe se libraba sin tregua. Un día, durante la oración, una anciana, con mirada sabia, se acercó a ella. «Los caminos de Dios son misteriosos, querida. A veces, la respuesta es el silencio y la espera», le dijo con voz suave. Y esas palabras resonaron en el corazón de María como un eco amoroso del cielo. ¿Estaba lista para esa espera silenciosa? Podía aferrarse a la fe en la oscuridad de lo desconocido. Mientras la comunidad se unía en oración, la respuesta divina comenzaba a gestarse, y en el aire había un susurro de lo que estaba por venir. Cada día traía un nuevo desafío y un nuevo reconocimiento de su fe. La historia, sin embargo, aún no llegaba a su clímax. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de soportar la espera? ¿Podría María cultivar la confianza necesaria para este viaje de fe hacia lo desconocido? La intervención divina estaba cerca, pero ¿estaba ella lista para recibirla? La luz del nuevo día entró por las ventanas de la iglesia, como un cálido abrazo que convidaba a María a levantarse de su descanso. Cada mañana se convertía en una pequeña victoria, un paso firme en su camino hacia la liberación. Se aferró a ese sentimiento y se preparó para el rosario diario que convocaba tantas esperanzas. Ese día, un aire de expectación invadió Santa Fe. La comunidad se preparaba para una jornada de oración que prometía ser especial. Al llegar a la iglesia, el murmullo de las voces y el suave tintineo de las campanas creaban un ambiente de paz que envolvía a todos. Con cada madre, cada joven, cada abuela que llegaba, la fe de María se amplificaba. Era como si su corazón se fusionara con el de aquellos que la rodeaban. Cuando las primeras cuentas del rosario empezaron a fluir entre los dedos de las participantes, María sintió que el peso del miedo podía ser compartido y transformado. La comunidad oraba con pasión, dejando que el amor y la esperanza afloraran en cada súplica. Las palabras resonaban, y el eco llenaba la iglesia de una vibración emocional palpable. «Dios es más grande que nuestra angustia», repitió una madre, mirando a María con lágrimas en los ojos. Ese simple recordatorio era como un bálsamo que aliviaba sus corazones. María estaba cada vez más presente, más consciente de su rol en ese histórico momento. La anciana que la había aconsejado aparecía en sus pensamientos.
Tenía razón, había un propósito en la espera. Las palabras repetidas, el mantra de fe, comenzaba a formar un tejido de siluetas sagradas, un manto de amor que abrigaba a todos. Justo cuando la oración alcanzaba su punto más alto, un grito suave interrumpió el canto: María. Era el niño del pueblo. Con sus ojos llenos de luz, se acercó corriendo. Mamá hizo un milagro, mamá aquí está, exclamó lleno de alegría. Su madre salió de entre la multitud, saludando al niño con la calidez de un abrazo eterno. En ese instante, todos los corazones latieron al unísono. María sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. El milagro no era solo el hijo que pedía con fervor, era cada alma unida en esa oración. Mientras la madre abrazaba a su hijo, María se dio cuenta que el poder de la oración y de la comunidad era más fuerte de lo que había imaginado. Pero la sensación de esperanza y alegría estaba acompañada de una voz interior que murmuraba preguntas. ¿Seremos realmente capaces de sostener esta conexión espiritual? ¿Qué pasará cuando el aplauso se detenga y las luces de este momento se desvanezcan? En ese momento, sintió un ramalazo de duda que la llevó a meditar. ¿Estaba dispuesta a dejar que esos momentos de alegría anclaran su fe, incluso cuando la vida se tornara complicada nuevamente? La anciana había dicho que a veces, la respuesta era el silencio y la espera. Entonces, ¿dónde estaba su silencio, dónde estaba la espera que la fortalecería? Decidida a abrir su corazón a más, se unió a la ronda de oración. La fe la llenaba con cada susurro, y, a medida que el sol descendía, un suave viento entró por las ventanas. La comunidad, conectada con su amor y devoción, comenzó a compartir testimonios, pequeñas historias de milagros que les habían tocado la vida. Aquellos relatos llenaron la atmósfera de esperanza. Pero mientras escuchaba, una inquietud se alzaba: ¿habría un testimonio que cambiaría el rumbo de su propia historia? Esa pregunta no tardó en encontrar eco en su mente. La noche avanzó, y con cada oración, los corazones se entrelazaban aún más. ¿Podía ser que el próximo testimonio revelara algo que jamás había esperado? La respuesta definitiva aún no estaba allí, pero la expectativa crecía. El susurro divino de la comunidad estaba cerca, y el próximo encuentro prometía desvelar más secretos. María lo sabía, grandes revelaciones siempre llegan en los momentos más inesperados. ¿Podría ser que el próximo día fuera el inicio del milagro tan esperado? A la mañana siguiente, la luna todavía brillaba tenuemente cuando María se despertó. Sus pensamientos estaban llenos de expectativa, como un nuevo sol que no podía esperar para brillar. Se sentó en la cama, y en su piel aún sentía la energía vibrante de la comunidad, el eco de las oraciones que habían llenado la noche anterior. Con cada cuenta del rosario que pasaba entre sus dedos, emergía en su corazón una certeza renovada: algo monumental estaba por suceder. Al llegar a la iglesia, el clamor de las voces se sentía aún más fuerte que antes. Esta vez, cada persona que llegó traía consigo un peso del alma, una historia entrelazada con las de otros. María sintió que sus corazones, unidos como un solo cuerpo, estaban cargados de anhelos y esperanzas, mezclados como una melodía celestial. Era un recordatorio de que no estaban solos, que cada uno de ellos era un pilar en el templo de su fe. La oración comenzó, y fue como un río que fluía a través de ellos. Con cada oración, María sintió que las dudas que la asaltaban empezaban a diluirse. En el ritmo del rosario, encontró un latido que resonaba profundamente. Las palabras de alabanza y súplica se entrelazaban, creando un abrigo espiritual donde todos podían refugiarse. Lord, ayúdanos a creer cuando la fe se tambalea, resonó la voz de un anciano. María sintió que sus palabras eran un susurro directo al corazón. Era como si Dios estuviera allí, en ese preciso momento, diciéndoles que el poder de su amor era mayor que cualquier carga que llevaban. Después de compartir el rosario, la congregación se reunió en un círculo, dispuestos a escuchar los testimonios que serían compartidos. María pensó en lo que ella quería expresar, pero el miedo apareció de nuevo. ¿Y si lo que yo tengo que decir no es suficiente?, reflexionó. Sin embargo, cuando una mujer mayor comenzó a hablar sobre una curación inexplicable que había experimentado, el espíritu de esperanza pareció encenderse. La mujer compartió cómo su fe la había sostenido durante una enfermedad prolongada. Un día, mientras oraba, sentí que la luz de Dios me envolvía y,
al abrir los ojos, me di cuenta de que ya no sentía dolor, dijo con lágrimas de gratitud. Las palabras se deslizaron como suaves notas de un violín, tocando cada corazón presente. María pudo sentir cómo esas historias se entrelazaban con su propia historia, cada testimonio alimentando su fe. Cuando llegó su turno, se levantó con la convicción de que su voz necesitaba ser escuchada. Se sintió pequeña, pero también poderosa. Sé que a veces la vida nos presenta sombras, pero el amor que compartimos aquí esta mañana es más fuerte que cualquier oscuridad, empezó. Las palabras fluyeron, y mientras hablaba, sentía que la comunidad respondía con un amén silente. Sin embargo, mientras compartía su propia lucha, un susurro inquieto volvió a posarse en su corazón. Ese pequeño pedazo de duda le decía, ¿y si no hay un milagro para ti? Luchaba por ignorarlo, pero la inquietud persistía. Al finalizar la junta, una anciana se acercó a María, mirándola a los ojos con sabiduría. ¿Ves estas almas brillantes aquí? Cada una de ellas es un faro. Aunque no lo creas, tu luz también es necesaria en este camino. Nunca subestimes el poder de tu voz, le dijo con una sonrisita que hablaba más que 1000 palabras. María sintió que el amor en su corazón brillaba, como una estrella en la noche. Esa orientación era justo lo que necesitaba para recordar que rumbo a la verdad de su historia, cada paso era valioso. La comunidad había tejido una manta de amor a su alrededor, una protección contra las dudas. Así, mientras la tarde caía y el sol se ocultaba, María comprendió que su viaje no era solo hacia un milagro. Era un viaje de transformación y revelación. Pero, al mirar a su alrededor, una idea la invadió: ¿cómo mantendrían todos esa luz encendida en los días oscuros que vendrían? El aire estaba cargado de expectativas, y la pregunta flotaba en el ambiente. Mañana sería otro día, y con cada nuevo paso habría más por descubrir. ¿Podría la comunidad sostener la luz de la fe frente a la adversidad? ¿Qué otros secretos guardaba Dios para ellos? La intriga danzaba en el aire, un misterio que anhelaban resolver juntos. La mañana llegó con un albor fresco, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto alegre de los pájaros. María se despertó con una nueva determinación latiendo en su corazón. Después de aquella reunión transformadora, sentía que algo había cambiado en su interior, como si en cada rincón de su ser brotaran semillas de fe listas para florecer. Al llegar a la iglesia, el ambiente era diferente. Había una atmósfera de expectativa palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad espiritual. La congregación se reunió no solo para orar, sino para vivir la promesa de la comunidad, para sostenerse mutuamente en sus luchas. María se unió a sus hermanos y hermanas en un círculo lleno de sonrisas, miradas de aliento y corazones abiertos. La voz del pastor resonó como un tambor que marcaba el inicio de una marcha. Hoy, amigos, estamos aquí para compartir el proceso de liberación que nos llevará a un nuevo propósito. Acompáñenme en esta travesía de 40 días, un camino de sanación, restauración y revelación. Dios ha prometido que nos guiará hacia lo que hemos anhelado en nuestro interior. María sintió que su espíritu vibraba con cada palabra. ¿Podría este ser el milagro que tanto había esperado? El momento en que finalmente rompería las cadenas que la habían mantenido prisionera de sus miedos y dudas. La idea de liberarse de un pacto que había hecho con la inseguridad la llenó de esperanza. Durante las siguientes semanas, la comunidad se sumergió en un tiempo de oración y reflexión. Cada día se organizaban encuentros en la iglesia, donde compartían testimonios sobre sus propias luchas, sus pactos rotos. María comenzó a ver que no estaba sola en su lucha. Cada uno enfrentaba sus propias sombras. La anciana que antes le había hablado se levantó otro día y compartió: cuando liberé mi corazón del resentimiento, vi cómo Dios comenzó a trabajar en mí. Cada día que elegía el perdón, era como si el sol brillara un poco más. Las palabras de la mujer hicieron eco en el corazón de María. Esta no era solo una tarea espiritual, era una oportunidad para romper con lo que la había limitado. De la mano de sus compañeros, comenzó a recordar momentos de dolor y encadenamiento en su vida, y con cada nuevo día, declaraba libertad sobre ellos. Hoy suelto el miedo, hoy me despido de la inseguridad. Una noche, mientras oraba en la penumbra de su habitación, la luz de la luna entró por la ventana, iluminando su rostro. Se sintió envuelta en una paz inexplicable. En ese momento, una revelación divina la alcanzó:
el milagro ya está en camino, solo sigue esperando con fe. Con cada semana que pasaba, la comunidad se fortalecía. Oraciones más intensas llenaban el aire, y la alabanza salía de sus labios como un torrente de joyas preciosas. Era un testimonio del poder de la unidad en medio de la adversidad. Una tarde, después de compartir un tiempo de alabanza, María se acercó a su amiga Paula, quien había estado a su lado en todo el proceso. ¿Sientes que realmente podemos estar listos para el milagro?, le preguntó, con un leve temblor en su voz. Paula sonrió y le respondió: el milagro no es solo lo que Dios puede hacer, es también lo que estamos dispuestos a permitirle hacer en nuestros corazones. María sintió que las piezas de su rompecabezas espiritual comenzaban a encajar. Pero al mismo tiempo, una incertidumbre se enredó en su mente. ¿Sería suficiente su fe? ¿Tendrían todos la fortaleza para avanzar hasta el final? Así, mientras los días avanzaban, el eco de la esperanza y la expectativa seguía suspendido en el aire. Cuando el tiempo de liberación se acercaba, una nueva pregunta comenzó a danzar en su corazón: ¿qué pasaría cuando se aproximara el día del encuentro y la manifestación de su propósito divino? La incertidumbre latía intensamente. La comunidad estaba lista, pero ellos sabían que el futuro aún estaba envuelto en un misterio divino. ¿Serían realmente capaces de enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada. El día tan esperado había llegado. Con el corazón latiendo con fuerza, María se unió a la congregación en la iglesia. Desde la mañana, el aire estaba lleno de una mezcla de emoción y reverencia. Las caras de sus amigos reflejaban una mezcla de ansiedad y alegría. Cada uno estaba allí, listo para vivir una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. El pastor, con una voz firme pero dulce, comenzó la ceremonia. Hoy, en este momento sagrado, estamos aquí para soltar lo que nos ata y abrazar el destino que Dios ha preparado para nosotros. Hoy, dejará de ser el día del temor y se convertirá en el día de la liberación. Su declaración resonó por todo el templo, como un eco divino que se filtraba por cada rincón. María cerró los ojos y respiró hondo, dejando que cada palabra calara en su ser. Era como si una brisa suave entrara en su interior, llevándose con ella los miedos que había acumulado. Mientras los cantos empezaban a elevarse, sintió que cada nota era un hilo que unía su espíritu con el de sus hermanos en la fe. La música, vibrante y llena de vida, parecía romper las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva. Aunque disfrutaba del calor de la comunidad, todavía había una sombra de duda que inquietaba su corazón. A medida que la oración se intensificaba, recordó las palabras de Paula: el milagro es también lo que estamos dispuestos a permitirle hacer en nuestros corazones. ¿Qué tan lista estaba realmente para liberarse por completo? Cuando el pastor invitó a los que deseaban romper sus pactos a pasar al frente, María sintió un tirón interno. Miedos, inseguridades y traumas se confabulaban en su mente, pero también había una chispa de valor creciéndole en su pecho. Con pasos titubeantes, se unió a otros, dando un salto de fe hacia la luz. El grupo detrás de ella apoyaba, orando fuerte, sus voces se unían en un clamor poderoso. Libéranos, oh Dios. Sana nuestras almas, resonaba como un mantra sagrado. Las lágrimas brotaron de los ojos de María. Eran lágrimas de dolor, pero también de liberación. El pastor se acercó a ella, mirándola a los ojos. Esto no es solo un acontecimiento, María. Es una entrega de todo lo que te impide seguir adelante. Es un dejar ir, para volver a empezar. Sus palabras fueron como una flecha de claridad que penetró su corazón, y, en ese instante, entendió que el proceso comenzaba dentro de ella. Finalmente, con manos unidas en oración, el grupo comenzó a soltar palabras. Hoy suelto el miedo. Hoy dejo atrás el rencor. Hoy libero mi pasado. A medida que cada declaración resonaba en el aire, María sintió que algo en ella se rompía, liberando una energía purificadora. Era como si cada grillete se desvaneciera ante su fe renacida. El clamor de los congregados llegó a su punto culminante, y de repente, una oleada de amor y luz inundó el lugar. María se dio cuenta de que no estaba sola, había una comunidad detrás de ella, unida por un mismo deseo de transformación. En ese momento tan intenso, no solo estaba viviendo su liberación,
sino también la de quienes la rodeaban. Cuando todo terminó, un silencio reverente llenó el espacio, cargado de una paz que solo Dios podía brindar. María se sentó, sintiéndose ligera como nunca antes. En su corazón había un nuevo convencimiento: el milagro no era solo lo que deseaba recibir, sino también lo que estaba dispuesta a dar. Mientras comenzaban a dispersarse, la esperanza vibraba en el ambiente como una melodía dulce. Pero, en su interior, una pregunta pulsaba: ¿qué nuevas pruebas enfrentarían en su camino hacia el propósito divino? La travesía apenas comenzaba. ¿Estaban listos para la siguiente etapa donde la verdadera fe sería probada? María salió de la iglesia con el espíritu elevado y el corazón palpitante. La luz del sol dorado tocaba su piel, y aquel contacto cálido le recordó la calidez que había sentido en la congregación. Sin embargo, mientras caminaba hacia casa, se enfrentaba a una realidad que la esperaba pacientemente. Sabía que la liberación que había experimentado no significaba que su vida fuera a ser un camino de rosas. Al cruzar la puerta, fue recibida por los murmullos familiares que siempre la hacían sentir en casa, pero hoy había algo diferente en el aire. Aquel aroma a café recién hecho y el sonido de su madre hablando con su hermano eran un consuelo. Sin embargo, nuevos ecos resonaban dentro de ella. Había liberado tanto en la iglesia, pero ahora debía enfrentarse a lo que había dejado atrás en su vida diaria. ¿Cómo fue?, preguntó su hermano, con una curiosidad genuina. María sonrió tímidamente. Fue poderoso. Siento que he soltado cosas viejas, pero no sé qué hacer ahora. Sus palabras estaban llenas de incertidumbre, como si la bruma del miedo aún fuera parte de su ser. Hay una frase que me gusta: la fe es el camino, la acción es la manifestación, le respondió su madre, mientras le ofrecía una taza. No basta con sentir algo en el corazón, hay que actuar. Las palabras de su madre hicieron eco en su mente. María empezó a reflexionar sobre el poder de la acción después de la liberación. Esa noche, mientras veía el cielo estrellado desde su ventana, una idea comenzó a florecer en su mente. ¿Y si decidía documentar los 40 días después de su experiencia? ¿Sería posible poner en práctica lo aprendido y observar cada milagro diario, por pequeño que fuera? Isabel, su amiga de vida, le había hablado sobre el significado espiritual de los 40 días en la Biblia: un tiempo de preparación, de pruebas, de transformación, con determinación renovada. María tomó su diario y escribió en la primera página: Día 1, hoy elijo hacer acciones que se alineen con mi nuevo yo. Libero todo lo que no me sirve y declaro mi propósito divino. La alegría la llenaba mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Al día siguiente, decidió visitar a Paula para compartir sus pensamientos e invitarla a ser parte de este viaje. Mientras se acercaba a su casa, recordó cómo su amistad había florecido a raíz de compartir sus luchas. Cuando Paula la vio, su rostro se iluminó. María. Me alegra verte. ¿Listas para un nuevo inicio? La sonrisa de Paula mostraba al mundo que ellas estaban listas. Ese día se comprometieron a reunirse cada semana para hablar sobre sus experiencias y apoyarse mutuamente en el viaje de los 40 días. Decidieron orar juntas, hablar de sus miedos y crear un espacio donde cada una pudiera tener la libertad de compartir sin juicio. El primer encuentro fue una mezcla de risas, confesiones y lágrimas. Ambas se sintieron fortalecidas en un lazo espiritual. María se dio cuenta de que el verdadero milagro no solo pasaba en un altar, sino también en la intimidad de la comunidad, en el apoyo de una amiga que compartía su fe. Con cada jornada, María se sintió más conectada con su propósito, pero aún había un susurro en su interior que le decía que más pruebas vendrían. El miedo podría intentar volver a atar su corazón, pero no iba a rendirse. En el fondo, sabía que este camino era también un acto de fe, un pacto renovado con Dios. Mientras terminó de escribir su reflexión del día y apagó la luz, una pregunta latía en su mente: ¿qué desafíos enfrentarán el día 2 en este viaje espiritual? La historia apenas comenzaba, y el destino estaba por revelarse. María despertó al amanecer del día 2 con un susurro en su corazón, una mezcla de expectativa y ansiedad. El brillo suave de la luz filtrándose por la ventana iluminaba su habitación, y pudo sentir cómo la presencia de Dios la rodeaba como un abrazo reconfortante.
Se levantó con la firme decisión de que hoy sería un día diferente, un paso más hacia la manifestación de su propósito divino. Después de un desayuno ligero, se sentó en su rincón favorito, un pequeño balcón donde la brisa suave despeinaba su cabello. Este sería su lugar de oración y reflexión. Mirando el horizonte, recordó las palabras de su madre: la acción es la manifestación. Necesitaba mover su fe hacia adelante, y eso significaba actuar. Con su diario abierto delante de ella, escribió: Día 2, hoy elijo ser valiente. Hoy enfrentaré mis miedos y los abrazaré con amor. Sintió que el acto de escribir era como una oración, cada palabra una ofrenda a su nuevo camino. Era hermoso darse cuenta de que la transformación no solo era espiritual, sino también práctica. Debía poner en acción todo lo que había aprendido. Esa tarde, decidió visitar a un vecino, don Felipe, un anciano que siempre había sido amable y generoso con su familia, pero a quien rara vez veía. María sentía que debía compartirle lo que estaba viviendo. Al llegar a su hogar, lo encontró sentado en su porche, con una expresión pensativa. María, qué sorpresa, dijo don Felipe, levantando la vista. ¿Qué te trae por aquí? En ese momento, su corazón se llenó de propósito. Quería compartir algo importante contigo. He comenzado un viaje espiritual y quise invitarte a ser parte de él. Podría ser un momento de fortaleza para ambos. La sonrisa de don Felipe iluminó su rostro. Siempre es bueno escuchar de la fe, niña. He pasado por días difíciles. Me encantaría compartir los míos y aprender de los tuyos. Cuando se sentaron juntos, María sintió que la conversación iba más allá de simples palabras. Cada relato de sufrimiento y cada risita compartida tejió un lazo entre ellos, una conexión renovada en la fe y el amor. Hasta el atardecer, intercambiaron historias, llenando el aire con risas y reflexiones, y María se dio cuenta de que había en cada encuentro un milagro esperando ser descubierto. Al despedirse, un brillo en los ojos de don Felipe le inyectó aún más esperanza. Gracias por recordarme que no estamos solos en este camino. La fe se multiplica cuando la compartimos. Esa noche, mientras escribía sobre su encuentro, se sintió más ligera. Era como si cada nueva acción despojara un peso de su corazón. Cada paso en su camino espiritual la acercaba a lo que Dios tenía preparado para ella. El miedo que antes la ató comenzaba a tornarse en motivación, un fuego ardiente que la empujaba hacia adelante. Al cerrar su diario, una inquietud se introdujo en su mente. ¿Qué desafíos le depararían los próximos días? Lo que ella no sabía era que pronto tendría que enfrentarse a un acontecimiento inesperado, uno que pondría a prueba todo lo que había comenzado a construir. Esa misión no sería sencilla, y el camino estaba apenas tomando forma. María se despertó en el día 3 con una sensación extraña. Esa misma brisa que siempre la confortaba ahora parecía llevar consigo una inquietud. El sol se filtraba por sus cortinas y una ligera luz dorada abrazaba su habitación. Sintió que algo grande estaba por suceder, algo que podría cambiar el rumbo de su vida. Después de desayunar, se sentó otra vez en su amado balcón. Con su diario en mano, hinchó el pecho y escribió: Día 3, hoy escucho con atención. Me dispongo a recibir las instrucciones de Dios. Las palabras resonaron en su interior, una declaración de intenciones que la llenaba de fortaleza. Ese día, decidió que era hora de enfrentar la comunidad. Llevó consigo algunas galletas que había horneado la noche anterior, decidida a compartir un poco del amor que había recibido. Mientras caminaba por el vecindario, cada paso parecía reflejar su fe renovada. Las risas de los niños brincando, el olor a hierba recién cortada, todo se sentía milagroso. Al llegar a una pequeña reunión en la plaza del barrio, vio a sus vecinos reunidos, conversando animadamente. María tomó aire y se acercó. Hola a todos, dijo, con una sonrisa radiante. Traje algo dulce para compartir. La comunidad giró su mirada hacia ella, y pronto se formó un pequeño círculo alrededor. Mientras servía las galletas, comenzó a contarles sobre su viaje espiritual. Sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de algo significativo. La gente la escuchaba con atención, y ella no pudo evitar notar cómo algunos se emocionaban, otros asentían con la cabeza. En esa atmósfera de alegría,
Se atrevió a compartir su deseo de crear un grupo de apoyo donde todos pudieran compartir sus historias y crecer juntos en la fe. A medida que hablaba, notó que, aunque algunos estaban escépticos, otros iluminaban su rostro con esa chispa de esperanza. «¿Pero y si aparece el miedo?», preguntó Ana, una madre joven que luchaba con sus propias inseguridades. María sintió que se le helaba el corazón. Sin embargo, recordó sus propias batallas y cómo Dios la había guiado. Es normal sentir miedo. Pero lo importante es no dejar que nos paralice. Vivamos con valentía. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta, respondió con firmeza, y las palabras parecieron resonar en cada ser presente. Las conversaciones se extendieron y, al final, los corazones de muchos parecían haber aflojado un poco sus cadenas. María sonrió al ver que estaba haciendo mella. La fe se cultivaba en los pequeños actos, en la sinceridad y en la conexión humana. Sin embargo, al volver a casa, el rápido movimiento de su corazón se tornó en un constante palpitar. Sentía que había algo más, un aviso en el aire. Durante la cena, recibió una llamada que la dejó perpleja. Un viejo amigo de su familia, Roberto, quería hablar con ella. Fiel a su intuición, sabía que este no sería un encuentro común. ¿Por qué ahora?, reflexionó, sintiendo un torbellino de emociones. El mensaje era claro, había llegado el momento de profundizar más. La esperanza y el temor bailaban en su interior, un recordatorio de que su camino espiritual estaba lleno de giros inesperados. María miró hacia la ventana, donde la puesta de sol iluminaba el cielo con matices anaranjados. El viaje apenas comenzaba, y la incertidumbre de lo que vendría la llenó de una emoción palpable. Con una expectativa renovada, se preguntó, ¿qué va a revelar Dios a través de este encuentro? Lo que ella no sabía era que Roberto traía consigo un mensaje que cambiaría todo nuevamente. Su vida estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. María despertó en el amanecer del día 40, el día tan esperado. Una luz brillante llenaba su habitación y sintió que el aire estaba cargado con una energía celestial. Había llegado el momento de la manifestación. Tras semanas de fervientes oraciones y profundas revelaciones, su corazón latía con una mezcla de emoción y paz. Este era el día en el que rompería toda cadena que la ató en el pasado. Salió de casa con una determinación renovada. Al caminar hacia la iglesia, los recuerdos de cada uno de los 39 días anteriores se agolpaban en su mente. Las lágrimas, las risas, los abrazos, y sobre todo, la profunda conexión con su comunidad. Algo en su interior la llevó a sentir que no solo su vida iba a transformarse, sino también la de todos los que había tocado y sido tocada. Al llegar al templo, la iglesia estaba llena, cada rincón rebosante de fe. Los rostros de sus hermanos y hermanas, marcados por la esperanza, parecían vislumbrar el milagro que estaba por suceder. María sintió que su corazón se unía al de cada uno de ellos, transformándose en un solo latido en busca de lo divino. El pastor comenzó la ceremonia. Con la voz profunda y cariñosa, él dijo, hoy, en este lugar sagrado, vamos a liberar las cadenas que nos atan y abrazar el nuevo propósito divino que Dios tiene para nosotros. Hoy es el día de nuestra victoria. Un clamor resonó entre la congregación. La emoción se elevó como una nube de adoración y aceptación. Vamos a romper nuestros pactos de miedo. Hoy es el día de nuestra liberación, proclamó el pastor. Su voz vibrante fue como un llamado al alma de María. Cada palabra chispeó fe en su interior, y a medida que los participantes fueron teniendo la oportunidad de declarar en voz alta lo que deseaban soltar, ella sintió que su tiempo había llegado. No había nada que la detuviera. María se puso de pie, su voz resonó con claridad. Hoy suelto la inseguridad que me ha mantenido cautiva. Hoy dejo atrás el miedo y la duda. Hoy acepto el propósito divino que Dios tiene para mí. Al terminar sus palabras, un silencio cargado de expectación llenó el ambiente, y luego un eco poderoso de amén surgió de la multitud. La atmósfera se hubo convertida en un torrente de adoración ferviente. La luz de Dios se manifestaba en el aire, y María pudo sentirlo. En ese momento, la presencia divina la abrazó de tal manera que sintió que todo su ser era lavado, purificado de las ataduras del pasado. Su corazón latía con una paz inexplicable, y lágrimas de alegría surcaban su rostro.
Era el momento que siempre había esperado, y qué hermoso era finalmente liberarse. Sus hermanos comenzaron a rodearla, abrazándola y celebrando esa nueva vida. En cada mirada había gratitud y amor, como si cada miembro de la comunidad se sintiera aliviado de haber compartido ese viaje. La fe había unido sus corazones de una manera que jamás imaginaron. Todos habían sido testigos del poder de la oración, y María comprendió que el milagro no solo era suyo, sino de todos. Cuando las oraciones cesaron, el pastor se volvió hacia la congregación. Dios nos ha guiado en este viaje. Nuestro propósito divino no es solo para nosotros, sino para compartirlo con el mundo. Es hora de llevar lo que hemos aprendido hacia afuera, a los que lo necesitan. Seremos faros de luz. Con cada palabra, María sintió su alma renacer. Se dio cuenta de que su fe no solo era una experiencia personal, sino una llamada a la acción. A partir de ese día, se comprometió a ser una voz de esperanza, un testimonio viviente del poder de la comunidad y la oración. Mientras salían del templo, la luz del sol brillaba en lo alto. Santa Fe parecía más viva que nunca, y María supo que su vida había cambiado. No solo liberó el pasado, sino que abrazó un nuevo futuro. En su corazón, sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con fe. En cada paso, un nuevo propósito palpitaría, y así, en cada rincón de Santa Fe, la historia de María resonaría. Una madre que dio su grito al cielo y, junto a su comunidad, se levantó en busca de la verdadera libertad. La fe había hecho su obra y, a partir de ese día, ellos vivirían con un propósito renovado, abrazando cada desafío y celebrando cada milagro. Esta es la esencia de la fe, transformarse y transformarse juntos. No esperen más para manifestar el propósito divino en su vida. Suscríbanse inmediatamente al canal para seguir viviendo estas historias de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y que más vidas sean tocadas. Comenten aquí abajo sus reacciones y testimonios sobre este final glorioso. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y amor divino. Este es el momento de mostrar su apoyo.